Bueno, creo que ya podemos ir empezando. Eh, Buenos días con todos. Le damos la bienvenida a otro conversatorio organizado por el Movimiento Político Lex 81. A continuación vamos a hablar sobre el derecho administrativo y emergencia sanitaria. Vamos a empezar con la ponencia del doctor Andrés Ortiz, que nos va a hablar sobre el análisis de los proyectos de ley económicos urgentes desde la óptica del ataque a la autonomía administrativa y financiera de los GATS. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan, David? Sí. Ok, bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muchas gracias al movimiento por la gentil invitación. Un abrazo, Cristian, a la distancia. Un gusto compartir contigo este foro. Aprecio mucho que podamos encontrarnos en estas instancias más allá de nuestras amistades, debatir de forma académica en el ámbito de nuestras respectivas competencias. A ver, básicamente yo voy a tratar en principio uno de los dos proyectos, que es el proyecto de la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que básicamente reforma el Código Orgánico de Finanzas Públicas, más la Ley de Contratación Pública y otras leyes. Pero en definitiva, la idea es explicarles durante la intervención un poco de los dos proyectos, ¿ya? Vamos a ir avanzando. ¿Cuál es el contexto actual en ambos proyectos, no? El presidente de la República, de conformidad con el artículo 140 de la Constitución, envió dos proyectos de ley que fueron recibidos en la Asamblea Nacional el 16 de abril de este año, con lo cual el plazo para su tratamiento vence el 15 de mayo. Luego de lo cual, es decir, tienen que haber dos debates y de ahí pasa al presidente para el veto y regresa ya a la Asamblea para su ratificación o su rectificación. Esta es una situación sui generis porque usualmente llega un proyecto de ley a la Asamblea y hoy han llegado dos proyectos de ley a la Asamblea, lo cual dificulta y suena un poco a estrategia, ¿no? Política, porque si tratar un proyecto ya es difícil en 30 días, ya se pueden ustedes imaginar tratar dos proyectos en 30 días. Entonces las comisiones se han turnado y al día de ayer ya comenzó el debate de la primera ley de apoyo de urgencia humanitaria, que es un poco la que tiene que ver con los impuestos o ayudas humanitarias que se van a imponer a los ecuatorianos y las reformas laborales que se están sugiriendo de flexibilización laboral en el ámbito de la urgencia que estamos viviendo por el COVID-19. ¿Qué les puedo decir de esa primera ley? Ayer ya se hizo el primer debate, ayer pidieron la palabra 60 asambleístas. Ustedes pueden acceder al link en Facebook de la Asamblea por Facebook Watch, pueden ver la plenaria sin ningún problema, más allá que hoy no hay plenaria, sino todo el mundo interviene por Zoom. Pero ahí hay tres situaciones que vale la pena comentar. La primera es la famosa tabla que le van a cobrar tanto a las personas en relación de dependencia como a nosotros los abogados, por ejemplo, o a los que estamos en el libre ejercicio de la profesión, a través de una tabla que aparentemente la Asamblea quiere subirlo de $500 a $750 y a partir de ahí hasta $250,000 en adelante se cobra hasta el 35% del excedente. Eso en cuanto a las personas naturales, aparentemente hay un consenso en la Asamblea de sí aprobar este impuesto, lo cual no es una buena noticia. El segundo impuesto que aparentemente también se pretende aprobar es el del 5% de las utilidades de las empresas obtenidas en el año 2019 con más de $1 millón. O sea, ese es un impuesto a las sociedades. Y hay un tercer tributo que se deslizó el último día, que ha sido severamente criticado en las redes sociales y ayer por los asambleístas, en el que se quería imponer el 2% del avalúo catastral municipal de todos los bienes inmuebles en el Ecuador.
y también el 2% de el valor patrimonial de las acciones que tuvieran sociedades ecuatorianas en paraísos fiscales. Por suerte, esa ley o ese artículo, aparentemente ayer el presidente de la comisión, Esteban Albornoz, ha dicho que ha habido un error en la escritura, que jamás ha sido la intención imponer un tributo nuevo del 2% sobre el avalúo comercial a todos los inmuebles del Ecuador, sino de aquellos inmuebles pertenecientes a sociedades con acciones en paraísos fiscales. De la impresión y de lo que escuché ayer en el plenario, yo tengo la impresión de que ese artículo ni siquiera va a pasar reformado. Es decir, ese es uno de los artículos que sí va a desaparecer del proyecto de ley. En materia laboral, yo les diría que quedó bastante parecido al que mandó el presidente de la República. Se crea este contrato emergente para nuevas actividades. Eso significa que aparece nuevamente en el derecho jurídico laboral ecuatoriano la figura del contrato a plazo fijo que había desaparecido en el gobierno anterior. Este es un contrato por 2 años que puede durar 2 años más, dentro del cual pues se acaba la relación laboral y no hay obligación de renovarlo ni que se torna de plazo indefinido, con lo cual se pretende ayudar a aquellas empresas que van a emprender nuevos negocios o que por situaciones de emergencia necesitan aperturar nuevas líneas de negocio, pueden acceder a esta contratación un poco más flexible, incluso con jornadas parciales de 20 horas. Es decir, puedes contratar a alguien por 9 meses, por ejemplo, a media jornada y pagarle la mitad del salario básico y afiliarlo con ese salario mínimo a la mitad. Entonces, eso va a significar pues un alivio definitivamente para las empresas y darle oportunidad a muchas personas que se están quedando desempleadas de acceder a un puesto de trabajo. Bien, eso básicamente con relación a ese proyecto de ley. Yo pienso que la parte laboral sí va a aprobarse, yo diría, en su gran mayoría. Sin embargo, el día de hoy ya se han interpuesto acciones constitucionales para suspender la parte laboral de este proyecto de ley porque dicen que es regresiva de derechos. Hoy día lo leía antes de intervenir aquí con ustedes. Yo pienso que esa acción no va a prosperar, pero en todo caso, una noticia que valía la pena comentarla. Bien, como les decía, estos proyectos pasan por un primer debate. En el caso, la primera ley que se ha tratado es la ley humanitaria, no esta, la de orgánica de ordenamiento de las finanzas públicas, pero el informe efectivamente fue presentado el 28 de abril de este año, es decir, dentro del plazo que establece el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo tanto, apenas se agote el debate el día de hoy de la ley humanitaria, porque para hoy día está convocada la segunda plenaria, el día lunes, entiendo, se va ya a tratar en primer debate las reformas que vamos a ver a continuación. Quiero hacer una precisión porque quizá no todos saben la dinámica de cómo debe manejarse un proyecto de ley económico urgente. Una vez que la Comisión Económica Financiera de la Asamblea recoge todas y cada una de las observaciones, pidieron la palabra 60 asambleístas. Yo conozco unos 12 observaciones de 12 asambleístas que tuvieron la gentileza de hacérmelo llegar. Y por lo tanto, la comisión está obligada por mandato legal a recoger esas observaciones que se recojan en el primer debate y luego presentar un segundo informe al presidente de la Asamblea para que ingresen ya un proyecto definitivo para segundo debate. En ese segundo debate, deben saber ustedes que se hace en una sola sesión, que puede durar, no sé, 24 horas, 36 horas, o sea, es una sola sesión y se quedan hasta que se den 3 figuras. O se apruebe el proyecto, o se modifica el proyecto, o se niega el proyecto. Es decir, la ley en eso es bastante
restrictiva en cuanto a las decisiones que la Asamblea puede adoptar, ¿no? Ya ha pasado en el gobierno anterior que ni se aprobó, ni se modificó, ni se negó, y el presidente anterior decidió publicar de todas maneras por el Ministerio de la Ley, al decir que como no hubo un pronunciamiento ni de aprobación, ni modificación, ni de negativa, se entendía aprobada por silencio administrativo y la mandó al registro oficial. Entonces, la gran discusión que se va a adoptar en el Pleno el día que se den ambos segundos debates es si van a votar en bloque o si van a votar artículo por artículo. Para eso alguien tendrá que presentar una moción en la Asamblea y deberán decidir si el voto es nominal, si el voto no es nominal, en fin, deberán tomar una decisión si van a analizar, si es que deciden aprobar X número de artículos y después otros verlos uno a uno. Eso no lo sabemos, pero en el transcurso de los días vamos a saber qué decisión va a tomar la Asamblea respecto a si toman la decisión de votar en bloque o votar artículo por artículo. Este es un artículo, un extracto de un artículo que vi ayer. Me imagino que están familiarizados algunos de ustedes con un portal que se llama Cuatro Pelagatos. Es un portal de noticias que aparece en redes sociales. Es un canal, es una plataforma digital de información. Jorge Jaime Carrera es uno de los que escribe ahí y por eso lo pongo en el contexto, en la parte del contexto, porque él dice que hay quienes defienden las autonomías, me imagino que se refiere a mí y a un poco de personas. Por si acaso GATS está mal escrito, GATS no existen, se llaman GAT, o sea, no existe plural de, aquí no estamos en Estados Unidos, ¿no? Los GAT o los GATS son GAT. Pero Jaime dice que son instancias de otro país, la ley no viola ninguna autonomía, respetándola pretende que todos los niveles del sector público observen ciertas reglas de comportamiento fiscal que contribuyan a la sostenibilidad fiscal, por tanto al bienestar de todos. Se pretende que no exista la anarquía actual como caldo de cultivo para el despilfarro, la corrupción y la satisfacción de nocivos intereses políticos que tienen postrada a la nación. A mí me llamó poderosamente este editorial porque claramente se han dado cuenta que hay un grupo importante de asambleístas, no solamente de Guayas, sino de todas las provincias, que han visto como esta ley, de forma directa, de forma abierta, interviene en la gestión de los gobiernos locales y de la seguridad social de una forma que yo no he visto anteriormente. Es decir, si bien es cierto que en una situación macroeconómica terrible, en donde vamos a tener 8 o 9 puntos por debajo del PIB, en donde existe un desbalance del presupuesto general del Estado de aproximadamente 10.000 millones luego de que esto termine, y que es evidente que se necesitan tener reglas de comportamiento fiscal que contribuyan a la sostenibilidad del presupuesto general del Estado. Esto no puede comportar bajo ningún concepto que ciertas competencias y atribuciones de los gobiernos locales y del IES, ambas instituciones autónomas por mandato constitucional, puedan ser reguladas a través de simples resoluciones del ente rector de las finanzas públicas, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, pongo esto en el contexto porque claramente vamos a ver en los próximos días, y ustedes van a ver en las redes sociales, probablemente en los periódicos y en los noticieros, una importante lucha entre aquellos asambleístas que van a defender a capa y espada el proyecto de ley y que van a justificar la metida de mano a las autonomías de los GATS y del IES sobre pretexto de regular la sostenibilidad fiscal y evitar los supuestos despilfarros o anarquías que hay en el IES y en el gobierno municipal, y otro sector muy importante de asambleístas que van a defender a capa y espada la autonomía municipal y del seguro social, ¿no? Bien, ¿qué pasó con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas? ¿Por qué, pese a que veo aquí algunos exalumnos míos en la pantalla, la verdad nunca me he detenido a estudiar el Código Orgánico
porque ya escapa del ámbito de la materia de ordenamiento territorial, porque es un tema netamente presupuestario, pero sí vale la pena hacer un poco de historia, porque este código se aprobó casi a la par del COTAD, es más, se aprobó meses después, muy pocos meses después del COTAD, y lo reformó íntegramente en todo lo que tiene que ver con la parte presupuestaria, y como yo digo ahí, fue aprobado al apuro, ¿no? Y muchas intromisiones a las autonomías de los GAT no pudieron ser detenidas. Yo recuerdo en aquella época al abogado Andrés Rocha, actualmente director del ATM, que era asambleísta por Guayas, en una extraordinaria intervención y alocución que se la he pedido que por favor generosamente nos la ceda. Ojalá fuera factible tenerla hoy día mismo y se las puedo transmitir para que la tengan como respaldo. Él hace un análisis extraordinario de las intromisiones a la autonomía. Así, esto no es algo nuevo, es decir, y yo debo reconocer que yo no lo había visibilizado desde el punto de vista de mi materia, pero ahora que me ha tocado analizar, realmente es preocupante lo que este código realmente decía. Quizá Cristian Castelblanco, cuando haga el uso de la palabra, podrá describir un poco la tortura que le significa a los gobiernos municipales acceder a que el gobierno transfiera los recursos del presupuesto general del Estado. Como ustedes saben, los gobiernos autónomos descentralizados tienen por constitución y por ley el derecho a recibir el 21% de los ingresos no permanentes y 21 de los no permanentes y 10 de los permanentes del presupuesto general del Estado. Y por lo tanto, para que los municipios puedan acceder a esos valores, tienen que llenar una serie de requisitos, formularios, cumplimiento de metas. Es decir, pese a que la preasignación del presupuesto general del Estado es automática, directa, y es una norma de rango constitucional, es decir, que no está sujeta a ningún tipo de reglamentación, porque la Constitución de Montecristi claramente es una constitución reglamentaria. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas estableció una serie de requisitos, reglas y procedimientos que los GATS deben cumplir para acceder a un derecho que está garantizado en la Constitución y que se vulnera con normas secundarias que realmente dificultan la transferencia de estos recursos. Dentro de los asambleístas que tuvieron la gentileza de prestarme sus ponencias, está la del asambleísta Henry Cucalón. Henry, pues, ex estudiante también de la Universidad Católica, un directo amigo y ex compañero de la universidad. Él dice claramente, ¿no?, en su informe, las reglas fiscales no son ficciones, sino verdaderas restricciones para evitar el descalabro del país, para guardar prudencia frente a imprevistos y para asegurar que el país cuente con los ingresos suficientes para sostener su economía a largo plazo, en lugar de depender de factores externos como el precio del petróleo, la remesa de los migrantes y estar en la zozobra permanente. Es decir, hay un consenso a nivel global de todos los asambleístas de que sí se necesitan políticas fiscales que el propio gobierno se autoimponga para evitar depender de factores externos como son los commodities, por ejemplo, como el precio del petróleo, que básicamente el Ecuador depende mayormente su economía del banano, del camarón, de las exportaciones y del petróleo. Por lo que si uno lee esta primera parte de la intervención del abogado Cucalón, uno dice, bueno, pero pese a que él trabajó en el municipio, ¿cómo así él está a favor? Bueno, él no está a favor, él parte de la premisa, igual que habíamos visto al inicio de Jaime Carrera en Cuatro Pelagatos, de que es necesaria las políticas fiscales porque sirven para darle orden al Estado y al presupuesto general y de que se eviten despilfarros. Miren lo que dice, por ejemplo, al inicio del proyecto. En el proyecto se incluye como nueva regla que la política fiscal deberá ser formulada y ejecutada con el objetivo de reducir y estabilizar el saldo consolidado de la deuda pública del sector público no financiero al nivel del 40%. Es decir,
pese a que la Constitución de la República y el Código Orgánico de Finanzas dice que el Estado no se puede endeudar más allá del 40% del Producto Interno Bruto, hay un reconocimiento expreso, lo cual pues causa un poco de risa, ¿no? Que pese a que hay una norma, claramente se ha incumplido. Y lo que busca este proyecto a través de estas nuevas políticas fiscales es llevar al país nuevamente al 40% del PIB de endeudamiento. Es decir, tratar de reducirla y estabilizarla al 40%. Hoy se habla de que la deuda del Ecuador anda entre el 58% del PIB, con lo cual no va a ser fácil. Ya este gobierno está de salida. Y muy difícil el próximo gobierno podrá llegar al 40%. Esto va a ser un tema de tiempo, un tema de 2 o 3 ejercicios presidenciales para poder llevar a la estabilización del país, sin lugar a dudas. Pero supuestamente uno de los objetivos que animan o informan la aprobación de este proyecto por parte del Ejecutivo es que estas reglas tienden o van a buscar reducir y estabilizar este 40% de endeudamiento del PIB a los niveles que constitucional y legalmente están establecidos, ¿no? ¿Verdad? Y vamos entrando en materia ya. Aquí hay una primera intervención que mi criterio no viola la autonomía municipal, pero entra en unos campos bastante riesgosos. En el artículo 9 del proyecto, por ejemplo, se agrega un numeral al Código de Finanzas Públicas que dice, artículo 74, dice, el Ministerio de Finanzas podrá fijar políticas respecto de procedimientos y límites máximos para la entrega de anticipos para contratación pública, convenios y otros acuerdos que impliquen egresos públicos. Sin ninguna excepción. Es decir, dice que será el Ministerio de Finanzas el que establezca cuáles son los límites máximos de anticipo que un municipio puede poner en una contratación pública. Entonces, a mí me parece que no tiene cobertura constitucional el hecho que el Ministerio de Finanzas le diga a un municipio cuál es lo máximo que puede dar de anticipo para una contratación pública. La verdad, yo sinceramente nunca había visto algo así. Esto no es una regla de política fiscal macroeconómica que le interese al gobierno central. Es decir, si mañana quienes manejan contratación pública sabrán que no puede haber una contratación pública si la correspondiente emisión de la disponibilidad presupuestaria, el certificado de disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto, si un gobierno local quiere dar el 10% de anticipo o quiere dar el 70% de anticipo, obviamente, en el peor escenario, quien debería regular sería la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, más no este código, y mucho menos queriéndose entrometer. Y por si acaso, esto no es una defensa de los gobiernos autónomos descentralizados en definitiva, sino en general de todo el sector público. El presidente de la República puede claramente, dentro de la administración pública central, disponer las medidas que tuviere para acotar o prohibir contrataciones hasta ciertos límites, pero como ustedes saben, y yo creo que no necesita mayor explicación, más allá de que veo personas que no son abogadas en este foro, que no puede un ministro decirle a un municipio cuál es el límite que debe dar para un anticipo. Creo que eso no necesita mayor explicación. El artículo 5 del proyecto, por ejemplo, plantea una reforma que permite nuevamente al ente rector de las finanzas públicas poner techos presupuestarios institucionales, globales y de gasto a todas las instituciones del Estado. No hacer omisión alguna. Es decir, yo los techos presupuestarios yo los impongo y los gastos también. O sea, ustedes no pueden ni hacer el presupuesto ni destinarlo a gastos si yo no los autorizo. Sin embargo, más abajo dice, en una excepción, que las entidades fuera del presupuesto general del Estado, esta competencia le corresponderá al órgano de cada nivel, que cada nivel de gobierno determine.
aquí a mí me nace una duda, porque en los primeros artículos de este proyecto de ley se redefine, y ustedes deben saber que la definición de los entes del sector público está claramente determinada en la Constitución. Es decir, los entes del sector público están determinados en un artículo. Entonces no pueden haber más instituciones del sector público que aquellas determinadas en la Constitución de la República. Pues bueno, este proyecto de ley se inventa que existe el sector económico financiero, el sector económico no financiero, entidades dentro del presupuesto general del Estado, entidades fuera del presupuesto general del Estado. Es decir, hay un artículo muy grande que entra en una variada y variopinta clasificación de entidades del sector público. Y cuando dice aquí que las entidades fuera del presupuesto general del Estado no estarían sujetos a estas reglas fiscales de que los presupuestos y los gastos tienen que ser aprobados por el MEF, yo les recuerdo que los municipios sí son parte del presupuesto general del Estado porque, como les dije anteriormente, reciben un porcentaje de los ingresos permanentes y de los ingresos no permanentes. Entonces, aquí hay una severa preocupación. Entiendo que esto va a ser uno de los temas álgidos en la Asamblea, porque no se tiene claro a qué se refiere este artículo. ¿Se está incluyendo a los GATS dentro de aquellas personas jurídicas que están exentas de esta regla fiscal, o de forma velada al decir que son fuera del presupuesto, pero los GATS claramente sí son parte del presupuesto general en la parte de los ingresos permanentes y no permanentes? Cuidado, aquí se está disfrazando una intromisión también inconstitucional en la elaboración de los presupuestos y de los gastos de los gobiernos autónomos descentralizados. Como yo les explico ahí, al ser los GATS parte del presupuesto del Estado, creemos que esta norma atentaría contra la autonomía administrativa y financiera de estos, ya que sería abiertamente inconstitucional que a través de una regla de política fiscal se le quieran imponer a los GATS techos presupuestarios institucionales y de los gastos en que pueda incurrir. Les repito, he leído algunos informes, había muchos asambleístas que se les había pasado esto por alto, otros asambleístas sí se habían dado cuenta, y esto es uno de los artículos que se van a pedir aclaración el día lunes de la próxima semana ya en el Pleno. ¿Qué otro artículo? Me dicen cómo estoy con el tiempo, por favor, me parece que tengo unos 3, 4 minutos. En el artículo 8 del proyecto se propone incluir un inciso al final del artículo 69 del Código de Finanzas Públicas que diga que los recursos de cooperación internacional no reembolsables gestionados por los GATS deberán observar la normativa emitida por el ente rector de las finanzas públicas en coordinación con el ente rector en materia de cooperación y relaciones internacionales. Esto sí ya, yo realmente, ya cuando lo leí, yo me reí, ¿no? Porque si ya se pueden ustedes imaginar que si el alcance de esta ley es incluso a la cooperación internacional no reembolsable. Es decir, cuando mañana un gobierno autónomo descentralizado recibe una donación de un organismo nacional, internacional, multilateral, en donde le regalan el dinero al municipio, es decir, puede ser un préstamo de la CAF, un préstamo del BID, una donación, en definitiva, una cooperación no reembolsable gestionada por el GATT sin intervención del gobierno central y sin la necesidad de la garantía soberana que habla el Código de Finanzas Públicas. Dice que tiene que primero regirse a una normativa que deberá dictar el órgano rector en coordinación con otro ente rector que por si acaso no sabía que existía, que se llama Ente Rector en materia de cooperación y relaciones internacionales. La verdad es que no alcancé a estudiar quién está a cargo de esta rectoría, pero realmente me preocupó sinceramente que exista una propuesta de incluso estorbar, porque esa es la expresión, estorbar, molestar ya hasta la gestión de recursos internacionales que un gobierno autónomo descentralizado pudiera obtener.
Miren ustedes lo que dice el COTAT respecto de esto, dice el 131. Los GAT podrán gestionar la obtención de recursos de la cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias propias en el marco de los objetivos nacionales de sus planes de desarrollo. Se mantendrá un registro en el Sistema Nacional de Cooperación Internacional. El COTAT, la única obligación que le impone a los gobiernos autónomos descentralizados es informar al Sistema Nacional de Cooperación Internacional de que ha obtenido un crédito. Y está bien, ¿no? Porque al final del día, aquí no vivimos en una isla, esto no es pues un Estado federal y aquí pues no es que cada uno hace lo que le da la gana, y claramente está bien informar, registrar en un organismo nacional la cooperación internacional recibida, pero nada más, pues, o sea, registrar la cooperación internacional, no someterse a reglas que seguramente van a estorbar, impedir, molestar, dificultar la transferencia de esos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué más? Hay muchos artículos, por si acaso, hay muchísimos artículos, pero bueno, yo he tratado de ser lo más breve posible de los que a mí más me llamaron la atención. Por ejemplo, en el artículo 16 se hace una reforma que establece que la programación fiscal del sector público no financiero, que este es el invento, ¿no?, de la nueva ley, de este proyecto, en donde incluye a los GATS, o sea, los GATS están dentro de los sectores públicos no financieros, dice que la programación del sector público no financiero estará a cargo del Ministerio de Finanzas y será anual y plurianual para un periodo no menor de 4 años. Y dice que servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución de los presupuestos de las entidades del sector público no financiero. Es decir, una vez más, se indica que para la formulación y ejecución de los presupuestos de los municipios, necesariamente se tiene que atender a la planificación anual y plurianual que en su día dicte el órgano rector de las finanzas públicas. Esto tiene algo de sentido, y aquí no hay que ser más papistas que el Papa, porque, por ejemplo, en el caso del municipio de Guayaquil, el presupuesto que rondea los 800, casi 900 millones de dólares al año, un poco menos del 40%, un 37, 38%, estamos hablando de 250, casi 300 millones de dólares, están destinados, mejor dicho, son parte del presupuesto general en estas transferencias que mensualmente recibe el municipio de Guayaquil. El municipio de Guayaquil recibe alrededor de cerca de 30 millones de dólares mensuales del gobierno central por estos ingresos permanentes y no permanentes a los que tiene derecho. Sin embargo, nuevamente, los gobiernos locales no van a poder formular y ejecutar sus presupuestos si es que no se adecua a lo que el Ministerio Ente Rector de las Finanzas Públicas. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Porque me llamó la atención, más allá que conceptualmente pudiera yo estar de acuerdo en que los municipios, al tener parte, casi un 40% aproximadamente, el caso de Guayaquil, del presupuesto que depende del gobierno central, pues tendría algún sentido de que el presupuesto se arme un poco en función de lo que el gobierno central vaya a entregar. Pero leyendo el artículo 6 del COTAT, dice que está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los GATS. Miren lo que dice. A cualquier funcionario, en este caso al ministro de Finanzas, le está prohibido emitir dictámenes o informe respecto de las normativas de los GATS, y ustedes saben que los presupuestos se aprueban en el Consejo Cantonal, y dice especialmente respecto de ordenanzas tributarias, proyectos, planes, presupuestos, celebración de convenios, acuerdos, etcétera, así como interferir en su organización administrativa. Es decir, existe no una suposición, es decir, existe una norma expresa en el COTAT que se llama garantía de autonomía y en donde se le prohíbe expresamente a cualquier funcionario público entorpecer, en este caso, el presupuesto del municipio. Es decir, no es que no hay una norma específica
Y ustedes deben saber que en la jerarquía constitucional existe algo en el 424 de la Constitución que es el principio de competencia, que dice que cuando hay un conflicto entre normas de igual jerarquía, debe primar el principio de competencia a favor de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos, en cuyo caso, lo más probable, lo que yo estoy vislumbrando, es que algunos de estos artículos seguramente pasarán por el filtro de la Corte Constitucional y ya tendrá que ponderar la Corte si el gobierno tiene la facultad y la competencia, si bien es cierto, ejerce la rectoría en la política pública fiscal, de entrometerse o impedir, molestar, estorbar la elaboración presupuestaria, porque lo único que necesita el municipio para elaborar su presupuesto es saber cuál va a ser el presupuesto del gobierno central del año siguiente. Porque en base a lo que proyecta el gobierno central en ingresos permanentes y no permanentes, el municipio sabe exactamente cuánto va a recibir al año siguiente por motivo del petróleo y por motivo de tributos del gobierno central que recauda. Entonces, si bien es cierto, sí necesita un insumo, ese insumo no puede convertirse jurídicamente en una cortapisa, en una herramienta que colapse o pretende un colapso del municipio a estar a la expensa de que le aprueben el presupuesto, algo que yo no había visto desde la época que existía anterior a las EMPLADES, que se llamaba el CONADE, ustedes no habían ni nacido probablemente, el Consejo Nacional de Desarrollo, en donde, para que ustedes sepan, en el Ecuador, las ordenanzas que dictaban los municipios tenían que pasar por la aprobación del CONADE. Es decir, un municipio en el Ecuador hasta hace poco de menos de 20 años no podía, o sea, podía dictar una ordenanza tributaria, pero la ordenanza tributaria tenía que revisarse por el Ejecutivo. Entonces, miren cómo esas viejas políticas centralistas que yo las entendía ya olvidadas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, hoy pretenden revivirse. Yo quisiera terminar esta exposición con una cita del maestro Rudolf von Jhering. Yo tuve la suerte y el privilegio de haber acompañado algunas clases a mi maestro Reinaldo Huerta Ortega, profesor en mi época de Filosofía del Derecho, quien me obligó y al cual agradezco haber leído este libro y cuya lectura recomiendo a quienes son estudiantes de Derecho e incluso abogados, porque yo creo que es una de las frases que a mí ha marcado mi ejercicio profesional, ¿no? El derecho no es una idea lógica, sino una idea fuerza. He ahí por qué la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerlo efectivo. La espada sin la balanza es una fuerza bruta, y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia. Hoy estamos en manos de que quienes tienen la balanza y la espada son los asambleístas. Son ellos los que deben luchar por la prevalencia del Estado de Derecho. Yo lo que he hecho y he podido transmitir a quienes me han pedido mi asesoría en este tema municipal es que luchen por la autonomía municipal, administrativa, política y financiera de los gobiernos autónomos y que no pierdan el fiel de la balanza. No hay que hacer las cosas por la fuerza bruta, pero tampoco hay que dejar el derecho se vuelva impotente frente a lo que pudiera ser, en mi criterio y mi modesto criterio, una intromisión que yo pocas veces he visto a los gobiernos autónomos descentralizados. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia y por su tiempo. Muchas gracias. A ver, ahí está. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctor. De Ahora nada. vamos a seguir con unas preguntas. Primera pregunta del doctor Castelblanco. ¿Qué sucede con la posibilidad de no aplicar para Guayaquil, ciudad más golpeada por la pandemia, las reformas que generan más tributos para la mitigación del virus? A ver, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya. Esta pregunta es del doctor Castelblanco. ¿Qué sucede con la posibilidad de no aplicar para Guayaquil, ciudad más golpeada por la pandemia, las reformas que generan más tributos para la mitigación del virus?
Bueno, yo en su momento planteé lo que se llama el derecho a la resistencia, ¿no? Sin embargo, la resistencia tributaria en el Ecuador, o la resistencia como concepto disciplinado bajo el derecho constitucional, el Ecuador, hay una sentencia poco feliz, por cierto, de la Corte Constitucional que no lo aclara, pero una de las cosas que se está solicitando, Cristian, es que se introduzca una transitoria, o por lo menos se busque que estos tributos que se piensan crear, no, así como sucedió en el funesto caso del terremoto hace 4 años, se permita, y ahora en lo de octubre, que hubo paralización de algunas provincias de la Sierra Central, es decir, que no se tome en cuenta a Guayas y a Guayaquil, luchando primero para que no se impongan estos tributos, claramente en una situación que puede llevar a un grave riesgo al país en general, pero a Guayas y a Guayaquil en particular. Y como terminé mi exposición, espero que los asambleístas hagan sensibilizar al Ejecutivo de que si estas normas van a pasar, que espero sinceramente no pasen, aunque esto no se puede determinar con facilidad, que es lo mismo lo que va a pasar, que se haga un tratamiento especial a favor de Guayaquil y de Guayas, que creo que sería lo más justo, con las cifras que tenemos ya pues a la vista de todos. Pienso que es lo que debería suceder con Guayaquil. Me parece que es un tema de estricta justicia, Cristian. Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta de Juan Soria. Sobre el artículo 5 del proyecto de ley en que el MEF pueda limitar los presupuestos de las entidades públicas, ¿esto también afectaría a la función judicial? Sí, el proyecto de ley, si se mete con el IES y con los municipios, se va a meter con todos. Es decir, no deja títere con cabeza el artículo. Juan, ¿cómo vas? Un gusto. Debería no poderlos tocar por un tema de independencia de otra función del Estado, pero en esta nueva clasificación que yo he visto, sí interviene a todas las entidades del sector público, entre ellas a la función judicial. Perfecto. Siguiente pregunta de Johnny Jiménez. Revisando la forma en la que se delegan competencias a los GAT, que a veces tienen un fondo político, ¿cuál es el alcance de la autonomía de los GAT, teniendo en cuenta la realidad y el ejercicio actual de las competencias adquiridas por este? A ver, las competencias de los GATS están establecidas en la Constitución de la República. Esto es una novedad porque antes del 2008 no existía una delegación expresa de la norma jurídica máxima, que es la Constitución, a favor de los gobiernos locales. A partir del 2008, los ámbitos competenciales de los municipios están determinados en la Constitución y en el COTAD. Sin embargo, aquí hay una situación bastante sui generis, porque a pesar de que la Constitución dice que son exclusivas de los municipios, mientras el Consejo Nacional de Competencias no dicte la resolución en la que efectivamente se transfiera la competencia, los municipios no pueden ejercerla. Si bien al día de hoy el Consejo Nacional de Competencias ha dictado muchas resoluciones, canteras, medio ambiente, tránsito y transporte terrestre, y muchas otras resoluciones transfiriéndole competencias a las juntas parroquiales, a los consejos provinciales y a los municipios, hay otras que no han sido todavía emitidas. Por ejemplo, esta competencia de que los municipios pueden manejar infraestructura hospitalaria y educativa, que fue quitada por el gobierno anterior a través de la consulta popular en el 2015 y que 4 años después retornó a los gobiernos locales porque la Corte Constitucional saliente dejó sin efecto, acuérdense ustedes, la consulta popular del 2015. Entonces, al día de hoy tenemos una competencia exclusiva de los GAT, que es poder dotar de infraestructura de educación y salud y sus equipamientos respectivos sin una norma como la del Consejo Nacional de Competencias, en cuyo caso a veces ese ámbito competencial de los municipios no es claro,
porque pese a que la Constitución sí se los da, mientras el Consejo Nacional de Competencias no dicte la famosa resolución, lo cual parece mentira, pero es así, no pudiera ejercer esa competencia, más allá de que la Constitución de la República, me parece en el 268, establece que aquellos municipios que tuvieran la capacidad operativa para asumir inmediatamente una competencia exclusiva lo podrá hacer. Entonces ahí como que el constituyente quiso dar una salida de que si bien es cierto el Consejo no te da la resolución, si tú tienes capacidad operativa la puedes asumir. Pero son muy pocos los municipios los que se animan a dictar ese tipo de resoluciones en el seno del Consejo Cantonal, más allá de que es algo que yo sugiero y recomiendo. Porque si la propia Constitución dice y da la salida a los municipios de poder asumir competencias si a través de un procedimiento legislativo municipal establece que sí tienen la capacidad operativa para asumir una competencia, bien la pueden asumir. Así que básicamente pienso, espero haber respondido la pregunta, David. Sí, doctor, gracias. Esta sería la cuarta y la última pregunta para darle paso a la ponencia del doctor Castelblanco. De Sharon Martínez. En el caso de no aplicar para Guayaquil estas reformas tributarias, ¿de qué forma debería ser este fondo administrado de forma proporcional por el GAT de Guayaquil, para evitar lo que ocurrió en el caso de Manabí en el terremoto? Bueno, dicen que se va a crear una nueva cuenta única. El presidente en una cadena había anunciado que eso iba a ser manejado por un fideicomiso privado, por personas privadas, para que justamente no ocurra lo de Manta, lo de Manabí. Sin embargo, yo particularmente estoy muy preocupado porque si bien es cierto eso que el presidente Moreno había decidido de buena fe, pues claramente no era constitucionalmente válido de que plata tributaria entre a ser administrado por privados. Va a ser administrado por un fideicomiso público, por el sector público, con personas del sector público, y aparentemente va a haber un comité fiduciario en el que se busca que 5 personas respetables de la sociedad civil jueguen una suerte de veeduría en el manejo y administración de estos recursos. Pero vemos que en el gobierno pasado un ministro muy suelto de huesos no tuvo para pagar, me parece que el 13º sueldo de ese año, y se cogió 300 millones de dólares del fondo de Manabí para pagar sueldos y salarios a la burocracia. Si bien es cierto, creo que 90 días después repuso ese valor, había una norma expresa en la ley que sancionaba el uso de esos recursos. Yo entiendo que hay una indagación fiscal de carácter penal contra ese ministro que dispuso arbitrariamente de esos fondos. Desgraciadamente no camina esa indagación, esa investigación penal, pero si a mí me preguntas, los pesos y contrapesos están en la norma. Es decir, quien abusa de fondos públicos se llama peculado. Es decir, quienes somos abogados y quienes no lo sean deben saber que quien malutiliza los recursos, y en este caso tan igual o de mayor gravedad de los que se generaron por el terremoto de Manabí. Guayaquil ha pasado exponencialmente 15 veces Manabí. Esa es la realidad. Guayas y Guayaquil han sufrido 10 terremotos. Esa es la realidad en cuanto a la cifra de los muertos, desgraciadamente. Por lo cual sí sería realmente penoso que esa plata sea mal utilizada. Esperemos que no, esperemos que se pongan en esta ley ciertas medidas que impidan el mal uso y que las correspondientes sanciones a quienes mal utilicen de estos recursos. Pero desgraciadamente va a quedar en manos del sector público, no va a quedar en manos del sector privado, y por lo tanto el riesgo de confusión de que esa plata sirva para pagar nuevamente sueldos y salarios o deuda externa o multilaterales pendientes, la verdad esperemos que no suceda. Pero ya lo hicieron una vez, hace muy pocos años, así que ante el déficit fiscal que estamos viviendo, no sería nada extraño que algo parecido suceda, pero no nos anticipemos, ¿no? Seamos positivos en esto y esperemos que sean manejados correcta, eficiente y honestamente,
y manejados de forma proporcional, como decía la persona que preguntó, con relación a los guayaquileños y los guayacenses, que somos los más afectados en esta pandemia. Bueno, doctor, lo felicito por su excelente ponencia. De la misma manera le doy gracias por compartir con nosotros. A continuación le vamos a dar paso al doctor Cristian Castelblanco, que nos va a hablar sobre el derecho administrativo y el rol del abogado en estos tiempos de crisis. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Sí me escuchan, David? Sí, doctor, sí se le escucha. Muy bien, bueno, buenas tardes. Un saludo afectuoso para todos los que nos acompañan, que tienen la amabilidad de compartir este momento, ¿no? Estoy muy contento de ver la cantidad de personas que están con nosotros. Y bueno, el agradecimiento especial también para los organizadores. Son tiempos difíciles en los cuales hay que crear este tipo de espacios para poder conversar acerca de temas que son importantes, acerca de esta nueva era en la vida de todas las personas, porque el mundo realmente ha cambiado. Un agradecimiento también a Andrés por esa explicación que me ha caído. Realmente estos proyectos de ley urgentes son fundamentales en las labores actuales que estoy ejerciendo como procurador síndico municipal de Guayaquil, y por lo tanto agradezco muchísimo ese trabajo, Andrés, y sobre todo la defensa a la autonomía municipal, que debo dar fe de que se ejerce de manera responsable, más allá de todos los organismos de control, porque la autonomía no busca un libertinaje, sino que busca el trabajo ágil, dinámico, efectivo, honesto y probo en favor de los ciudadanos de una circunstancia territorial, de manteniéndose todos los elementos de control. Gracias por esa explicación, Andrés. Deseo también que todos se encuentren muy bien, ¿no? Todos se encuentren muy bien con sus familias. Son tiempos difíciles en los cuales las prioridades comienzan un poco a sufrir ajustes, y esas prioridades realmente tienen que hacernos reflexionar acerca de lo que debemos considerar importante en la vida. Tantas cosas que antes entendíamos como prioritarias, hoy realmente no lo son. Y de prioritarias de contratación pública, también se han dictado normas estableciendo que solo se continúen las contrataciones prioritarias, que de alguna manera eso, llevándolo a la vida, vale la pena aplicarlo también a cada uno de nosotros. Por lo general, en los conversatorios en los que he participado, una de las cosas que más me agrada es el contacto personal. Quienes me conocen saben que el contacto personal con mis alumnos, con mis amigos, siempre es fundamental al momento de tener reflexiones académicas como esta. Pero bueno, vamos a tratar a través de la tecnología de poder lograr ese contacto virtual que nos puede ayudar, ¿no? Estos tiempos son tiempos de prueba, como les decía, y creo que pueden sacar lo mejor o lo peor de las personas. Por lo tanto, es fundamental que nosotros, como estudiantes de Derecho, como profesionales, como asesores, como consultores, saquemos lo mejor de nosotros y salgamos adelante en esta prueba, ¿no es cierto? Esta prueba que nos toca como personas, como miembros de una familia, como profesionales, como miembros de una empresa pública o privada, y también como profesionales asesores, como profesionales que en un momento determinado vamos a aconsejar a los demás. La vida cambió y eso debemos estar conscientes. Estamos viviendo prácticamente la experiencia de una guerra mundial. Ya otras generaciones que vivieron la experiencia de una guerra mundial demostraron en algunos casos que ciertas comunidades terminaron destruidas y no supieron levantarse, mientras que otras terminaron fortalecidas. Tenemos ejemplos como Haití. Haití vivió su terremoto y hasta el día de hoy Puerto Príncipe no se levanta y sigue siendo una ciudad de terror donde no existe energía eléctrica, no existe agua potable, los edificios funcionan con generadores que se prenden por horas. Ese es el caso de una comunidad que no pudo salir adelante frente a una crisis grave que vivieron. Sin embargo, hay otras, como por ejemplo los israelitas,
que han vivido conflictos territoriales, conflictos políticos muy serios, y sin embargo hoy son una potencia mundial, y creo que hay que aprender de sus buenos ejemplos para avanzar. ¿Qué vamos a hacer hoy día? En estos pocos minutos voy a tratar de hacerles una explicación de las partes más relevantes del derecho administrativo que tienen que ver con los principios del derecho administrativo en relación a las personas y en relación a las instituciones. Voy a tratar de contarles acerca de lo que tiene que ver con el ejercicio profesional en tiempos de crisis, para terminar con una reflexión final de cuál es nuestro rol como abogados frente a la pandemia que estamos viviendo. Una pandemia que, por cierto, nos supera, pero no significa que nos va a derrotar. Nos supera porque no sabemos qué caminos hay que tomar. Y creo que una de las grandes oportunidades que he tenido es poder verificar la cantidad de buenas personas que existen y que están trabajando por los demás. Es muy fácil criticar desde nuestros espacios, limitando nuestro análisis a lo que dicen las redes sociales, pero si realmente participamos dentro del trabajo que se está realizando, en mi caso, el trabajo que se está realizando a través de la Municipalidad de Guayaquil, nos vamos a dar cuenta que hay que sentirse orgullosos de las autoridades locales que tenemos, que están realmente entregando todo para salir adelante. Yo creo que tenemos aquí un universo de asistentes a este conversatorio, y creo que es importante comenzar desde el principio. ¿Qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo es una rama que a muy pocas personas les agrada. Hay muchas personas que no quisieran ejercerlo. De hecho, hay gran parte de profesionales que no han tenido vinculación al derecho administrativo, teniendo una importancia cada vez más relevante. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado encargadas de satisfacer las necesidades colectivas se rigen por normas en la cual los particulares participan de manera activa. Y por lo tanto el derecho administrativo es eso, es la rama del derecho que estudia la regulación de la administración pública. Y al respecto quiero mencionar solo dos normas de la Constitución: el artículo 225 y el artículo 226 de la Constitución, que son los que de alguna manera nos iluminan frente a eso. Y guarda relación con una de las preguntas que hicieron acerca de la aplicación para el Consejo de la Judicatura. El 225 establece qué es la administración pública. Significa todos los entes de la administración pública a los cuales se aplican el derecho administrativo. Y ahí menciona todas las funciones del Estado: ejecutiva, legislativa, judicial, la electoral y la de transparencia y control social, que hoy está ya de capa caída por las reformas que se han dado, pero que sin embargo es reconocido como una de las funciones del Estado. Es el primer organismo, los primeros organismos de la administración pública. En segundo lugar, unos que nos competen muy de cerca, que son las entidades del régimen autónomo descentralizado. Y finalmente, los organismos creados por Constitución o por ley para el servicio público o desarrollar actividades económicas, conocemos varias de esas. Y finalmente, las personas jurídicas creadas por los GAT, que son los gobiernos autónomos descentralizados, para la prestación de servicios públicos, que no sean exclusivos de prestación del Estado, y que la ley permite crear personas jurídicas para que presten esos servicios públicos en beneficio de la colectividad. Por su parte, el artículo 226, que muchas veces nos choca a los abogados que hemos estado en el ámbito privado y pasamos al ámbito público, en el cual se cambian las reglas de aplicación de la norma, debemos tenerlo siempre presente al momento de pedir de parte de las autoridades ciertas respuestas. Todas las actividades de las autoridades son actividades regladas. Todas las actividades en derecho administrativo son actividades que se encuentran reguladas por el ordenamiento jurídico y por lo tanto no pueden escapar a su especificidad en la norma para poder ejecutarlas. El 226 establece que las competencias y facultades atribuidas solo se pueden ejercer por parte de la administración pública las competencias y facultades atribuidas en la Constitución y en la ley. Significa que una administración pública de las que les he mencionado, referidas en el 225 de la Constitución, solo podrán ejercerlas acerca de las que se encuentran en la Constitución y en la ley. Andrés
ya refería a un ejemplo muy importante que tiene que ver con las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, competencias exclusivas que están determinadas en la Constitución y que además se establece la posibilidad de transferencias no exclusivas a petición fundamentada de los gobiernos autónomos descentralizados que tienen interés en desarrollar en beneficio de sus habitantes ciertas competencias que normalmente no tienen o ciertas competencias que teniéndolas no han sido transferidas de manera total. ¿Qué es lo importante en esas transferencias? Que no se trata de un tema político ni se trata de un lavado de manos del Estado, sino que se trata también, yo lo veo como la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados vivan esa autonomía en cuanto a mayores competencias que las limitadas que les da la Constitución y de esa forma puedan ejercer un trabajo mucho más directo, mucho más cercano, mucho más controlado en la cercanía que tienen con los habitantes. Muy bien, sabiendo y entendiendo qué es el derecho administrativo y a quién se aplica, vamos a pasar a ver cuáles son los principios que nos da la ley acerca de la administración. Y creo que es importante conocerlos porque las personas que no forman parte del derecho administrativo, que no forman parte de las administraciones públicas, guardan un rol también muy importante frente a la administración pública y es importante conocer en qué parte es que participan estos particulares dentro de las decisiones de la administración pública. Los principios generales de la administración pública son muy interesantes, no voy a referirme a todos, se encuentran en el Código Orgánico de la Administración o Administrativo, y este Código Orgánico nos da estos principios generales que es importante conocerlos al momento de solicitar algún tipo de decisión por parte de la administración pública a efecto de que se respeten y deberían ser el fundamento principal en las solicitudes que ustedes, como asistentes o como profesionales, van a solicitar a esas administraciones, o ustedes que forman parte de la administración pública deberían observar al momento de sus actuaciones. El primero es el principio de calidad. Significa que deben fijarse en que tengan altos estándares las actuaciones de la administración pública a efectos de que se satisfagan las necesidades y expectativas de las personas de manera correcta, de manera clara y de manera con calidad. En segundo lugar, el principio de la descentralización, que es un principio por el cual estamos luchando en la actividad. Andrés Ortiz refería acerca de los ataques que ha tenido de alguna forma la autonomía municipal y creo que también hay ataques a la centralización o descentralización. Es decir, todos los movimientos que hace el gobierno para poder atender una pandemia que nos supera, para poder tomar medidas para mitigar la crisis que estamos viviendo, apunta muchas veces a captar un control total que atenta contra la autonomía. Es la descentralización que se refiere a la división de funciones y órganos, de manera tal que puedan tomar decisiones sin recurrir a estamentos superiores, sino en términos generales nada más, en aquellos que se requieren lineamientos generales que dependen siempre de la Constitución. En tercer lugar, la coordinación, que hoy lamentablemente con lo que estamos viviendo se ha visto bastante ausente, ya que la coordinación es mínima, pero también han habido casos en los cuales ha habido una coordinación entre las administraciones públicas. De manera personal, les debo mencionar que el GAT municipal de Guayaquil ha celebrado convenios con el Ministerio de Salud Pública, en virtud de los cuales ustedes deben haber visto en las noticias que se habilitó tanto la antigua maternidad, ustedes recordarán que la maternidad de Enrique Sotomayor, que administraba la Junta de Beneficencia de Guayaquil, fue cerrada porque se abrió el Hospital de la Mujer, el nuevo proyecto de servicio médico obstetra y ginecológico, y por lo tanto se subastó. Esa maternidad se vendió, la compró un particular que otorgó el comodato a favor de la municipalidad por un año, se realizaron adecuaciones y como bien lo decía Andrés Ortiz, la competencia en cuanto
adecuación médica la tiene el GAT, lo tienen los GATs, en este caso el GAT Municipal Guayaquil. El GAT Municipal Guayaquil, con recursos propios, adecuó esa maternidad que había estado cerrada por más de 4 años para que pueda funcionar. Luego se realizó, en base al principio de coordinación entre administraciones al que me estoy refiriendo, se celebró varios convenios, un convenio marco y convenios específicos con el Ministerio de Salud Pública, en virtud de los cuales hoy esa maternidad está llena de pacientes que requieren de terapias, que requieren de atención médica urgente a consecuencia del virus, del COVID. Por lo tanto, ahí está el ejercicio pleno del principio de la coordinación. Tenemos también el principio de la participación, en la cual se llama a todas las personas a participar en las decisiones de la administración en cuestiones que tienen que ver con el interés general. El principio de la transparencia, ustedes lo pueden observar. Esperemos unos minutos hasta que al doctor se le arregle este. Ahí está, perfecto. ¿Aló? Continúe, doctor. Ok, a efectos de que estén informados los ciudadanos. Principios generales de la administración, juridicidad. Significa que la actuación administrativa está siempre sometida a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios generales, a la jurisprudencia aplicable. El principio de la responsabilidad significa que el Estado responde por falta o deficiencia en los servicios públicos. De ahí que existe la posibilidad de ejercer acciones contra el Estado cuando los servicios públicos no son prestados de manera adecuada, ya sea por acciones u omisiones del Estado. Y finalmente, uno que me gusta bastante es el principio de la buena fe. Es decir, presumir que las actuaciones de los funcionarios públicos son de buena fe. Significa que se parte de una presunción legal. Ustedes saben que solo existen las presunciones legales. Se parte de una presunción legal y por lo tanto se presume que existe buena fe de parte de los funcionarios públicos, pero esta presunción también se aplica para los particulares. Luego tenemos los principios de la actividad administrativa en relación a las personas. Primero está la imparcialidad e independencia, que significa que la administración pública no puede resolver en base a afectos o desafectos. Eso quiere decir que si nosotros percibimos que existe algún tipo de animadversión de parte de un funcionario público, podríamos exigir este principio de la administración pública en relación a las personas de la imparcialidad e independencia. Tenemos el de ética y probidad, uno muy importante que debe ser exigido siempre en la administración pública por parte de todos los funcionarios. Quiere decir que los servidores públicos y las personas que tienen vinculación con la administración pública deben actuar con lealtad y con honestidad. Y la administración pública debe promover muchas virtudes, así como la misión de servicio, la probidad, la honradez, la integridad, la imparcialidad, la buena fe de la cual ya hablamos, la confianza mutua, la solidaridad que hoy se está exigiendo tanto, es una obligación, un principio de la administración pública. Significa que entre las propias administraciones también debe existir una colaboración solidaria y entre la administración pública y las personas también una solidaridad. Para que ustedes tengan una idea, hoy por hoy celebramos el Día del Trabajo, pero en la Municipalidad de Guayaquil nadie está descansando, nadie está celebrando, todos están trabajando. Minutos antes de esta reunión tuve una reunión de trabajo y terminada esta reunión tengo que preparar que tenemos una sesión de Consejo Municipal ahora a las 7 de la noche para conocer acerca de una ordenanza muy importante para la ciudad. Así que es importante saber que esa solidaridad se evidencia también en el trabajo que existe en tiempos de crisis como el actual por parte de los servidores públicos, que es uno de los principios que rige la relación entre la administración pública y los ciudadanos. La transparencia, la dedicación al trabajo, los altos estándares profesionales, significa la administración debería tener los mejores profesionales enrolados. Lamentablemente, en muchos casos vemos que no es así, que son profesionales quizás con una formación deficiente o profesionales que no han dedicado sus esfuerzos a una formación académica, a una formación profesional, personal y ética. Finalmente, respeto a las personas, actuar con diligencia y la primacía del interés general sobre el particular. Norma
que se aplica en muchas de las decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, en el cual, al momento de chocar intereses personales con intereses generales, tiene por principio de primacía del interés general, tiene que decidirse por el interés general. Vamos ya terminando acerca de los principios de la administración pública y tenemos en relación a las instituciones también tienen que regularse por principios que deben observarlos atentamente en todas sus actuaciones. Está la lealtad institucional, significa respetar las competencias, es decir, para que no se crucen esas competencias, no se dupliquen esfuerzos y se ponderarán los intereses públicos. La corresponsabilidad y complementariedad significa el trabajo compartido, más aún lo vemos ahora en tiempos de crisis, cómo se evidencia a través de estos convenios que les mencionaba, a través de este trabajo conjunto. Nosotros tenemos reuniones diariamente a través del COE cantonal en el que participan los diferentes estamentos del Estado, y ahí se evidencia claramente la corresponsabilidad y complementariedad. La subsidiariedad, que significa que si, por ejemplo, un cantón pequeño no alcanza a satisfacer las necesidades de los habitantes de su cantón, un organismo superior, como puede ser un ministerio, como puede ser la prefectura, un gobierno provincial, como puede ser el gobierno central, está encargado de alguna forma también de satisfacer esas necesidades. Y finalmente la colaboración entre las administraciones, que también es un principio que se maneja dentro de la administración. Finalmente, y para terminar con esta parte general del derecho administrativo, quiero referirme a los derechos que tenemos los ciudadanos, que tenemos todas las personas frente a la administración pública. Primero, el derecho a petición, que es un derecho que no solo nos faculta a solicitar respuestas y decisiones de la administración, sino a recibir las respuestas adecuadas dentro del tiempo establecido en la ley. El segundo es el derecho al debido proceso administrativo, que debe estar ajustado a la ley. Hoy, el Código Orgánico de Administración establece la forma Código Orgánico de la Administración establece la forma en que deben llevarse los procesos. Así tenemos, por ejemplo, un funcionario que es el que sustancia los procesos y un funcionario que es el que sanciona los procesos. Los derechos de los ciudadanos al servicio público. Eso implica que todos los ciudadanos tenemos el derecho a recibir servicios públicos de calidad, acorde a nuestras necesidades y que no sean interrumpidos. La remoción de obstáculos en el ejercicio de los derechos es también un derecho de los ciudadanos frente a la administración. Y finalmente, las restricciones sobre requisitos formales. Significa que no puede una administración solicitar más allá de los requisitos indispensables sin pedir actualizaciones de documentos o partida de nacimiento cuando se tiene la cédula, por ejemplo. Finalmente, quiero referirme a los derechos de las personas, porque es importante que sepamos que en derecho administrativo no solo corresponde cumplir obligaciones a la administración, sino que también corresponde de alguna forma cumplir derechos de las personas. Perdón un minuto. Muy bien. Primero, la solidaridad, que implica que las personas deben promover el bien común anteponiendo el interés general al particular. Y quiero referirme a este deber de las personas, que es un deber que forma parte del derecho administrativo de las personas en general. Hoy, este deber es el que se está aplicando dentro de las reformas urgentes, dentro de las leyes urgentes que ha remitido el presidente de la República, y tenemos todos que apoyarlas en la medida de nuestras posibilidades, siempre y cuando sean proporcionales y realmente permitan y busquen el fin de reactivación que se está buscando. Segundo, el respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. Es un deber de todas las personas respetar a la autoridad. Existen casos en los cuales inclusive existen sanciones para aquellos que no lo hagan. Y finalmente, la colaboración con las administraciones públicas. Quiero mencionarles acerca de experiencias personales que he tenido en la administración pública y vinculadas al derecho administrativo. En toda mi vida profesional, que tiene algunos años, para que tengan una idea, yo
Me gradué de abogado en el año 96 y desde ese año he estado ejerciendo en su gran mayoría en el sector privado. Sin embargo, por un principio de misión personal, de misión profesional, un principio de misión de vida, he aceptado ciertos retos de la administración pública que han significado para mí renuncias, muchas renuncias, y de alguna forma un esfuerzo enorme, más que beneficios personales, más que beneficios en réditos o para satisfacer mis necesidades personales. He tenido 3 experiencias en la administración pública. Una fue en una compañía anónima de prestación de servicio público que estaba sujeto a normas de derecho administrativo, donde tuve la oportunidad de ser gerente de contratos, gerente de contratación, donde se realizaban muchísimas contrataciones. En la empresa telefónica, donde tuve la oportunidad de experimentar el ejercicio público, el servicio público virtuoso en un ámbito muy intenso. En segundo lugar, tuve la oportunidad de estar casi 3 años en una fundación municipal. Estas personas jurídicas creadas para la prestación de servicios, fundación municipal Terminal Terrestre, donde hicimos toda la readecuación, la remodelación, yo diría la construcción, porque esa obra estaba muy mal construida, de la Terminal Terrestre, que es el punto de concentración de mayor cantidad de personas en todo el país. Realmente una satisfacción haber formado parte de ese equipo y también tuve la oportunidad de entender la administración desde su interior. Y finalmente, este nuevo reto que tengo hace 2 meses como procurador síndico municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, en el cual me ha tocado vivir también esta pandemia con toda la intensidad que eso supone y con todo el servicio público virtuoso. Yo creo que vivir esta oportunidad me ha permitido entender que el servicio público es una misión que tenemos todos como personas y que deberíamos siempre plantearlo como una posibilidad para poder cerrar un círculo de formación profesional adecuada, de formación profesional idónea para ser profesionales completos, en definitiva. He podido evidenciar también la relevancia del derecho administrativo como herramienta o medio para el servicio público, como actividad altamente virtuosa, porque considero que el servicio público es una de las actividades más virtuosas que puede existir. Y el derecho administrativo del que hemos conversado y los principios en los cuales se basa, creo que son el gran reto que tengo de que se puedan hacer vida dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. En el ejercicio profesional, la actividad económica, como actividad económica, es un ejercicio totalmente legítimo, pero no solo puede ser eso el ejercicio profesional. Como ustedes saben, el rol que tenemos los abogados normalmente se vincula al patrocinio en los procesos judiciales. De hecho, para que ustedes tengan una idea, la Real Academia de Lengua define al abogado como la persona legal autorizada para defender en juicio, pero dice para defender en juicio y también para defender los derechos de las personas o los intereses, dice también esa misma definición. Y en cuanto a los derechos, sabemos que son los que están consagrados en la ley y en la Constitución, y lo que debería llevarnos a la reflexión es qué implica defender los intereses de las personas. Y ese es un concepto en el cual deberíamos reflexionar mucho en esta época. Una cosa es defender los derechos y otra cosa es entender cuáles son las necesidades, los deseos, las aspiraciones, las preocupaciones y los miedos que tienen nuestros clientes. Clientes internos o externos. Internos para aquellos que trabajan para una organización, externos para aquellos que ejercen la profesión libremente. Para que tengan una idea, en la dirección jurídica de la municipalidad existen diferentes áreas. Una de ellas es procesos. Y nosotros tenemos aproximadamente 3.000 juicios. En esos 3.000 juicios he dispuesto que se verifiquen todos en cuáles existe la posibilidad de darlos por terminado a través de diálogo con las partes. Y hemos logrado ya superarlos a través de la identificación de los intereses, tanto de la municipalidad como de las personas que tienen esos procesos con nosotros. Hay una gran reflexión que deberíamos plantearnos todos. ¿Conocemos realmente las necesidades, deseos, aspiraciones, temores, miedos, preocupaciones de nuestros clientes? Recuerden que
si nosotros conocemos los intereses de nuestros clientes, no vamos a cometer errores en el ejercicio profesional. ¿Cuántos casos hemos recibido clientes que nos dicen, quiero demandar a tal persona, quiero meter presa a tal otra, cuando en realidad el interés puede ser que simplemente quiere que le paguen una deuda? Yo creo que existen 3 palabras claves dentro del ejercicio profesional: vocación, misión e ideal. Vocación es aquello para lo cual tenemos aptitudes. Misión es aquello que debemos cumplir en la vida. Significa aquello que debemos plantearnos como objetivo de vida, y pobre de aquel que no lo tenga claro. Y finalmente está el ideal, que es la forma por la cual vamos a cumplir nuestra misión. Yo quiero invitarlos para que ustedes descubran cuál es su misión en la vida, porque eso guarda relación con el rol del abogado en los momentos de crisis. Si ustedes conocen cuál es su misión, que no es en definitiva patrocinar la mayor cantidad de procesos, ni ganar la mayor cantidad de casos, ni convertirnos en un litigador temido, sino descubrir de qué forma tengo que utilizar mis talentos para poder lograr un cambio en la sociedad, al menos en mi entorno, va a ser mucho más fácil para nosotros descubrir cuál es esa participación que tenemos nosotros en este momento frente a nuestros clientes. Yo creo que la misión de cada uno es la gran tarea que tenemos por delante. Y esa gran tarea guarda relación también con el interés de nuestros clientes. Es importantísimo conocer esos sentimientos de nuestros clientes. Yo creo que tenemos que acercarnos a ellos en este momento. No con soluciones para la quiebra de su empresa, ni para la salida de sus trabajadores, evitando la mayor cantidad de cargas indemnizatorias o compensatorias, sino, en definitiva, la cercanía para saber qué es lo que siente, a dónde quiere ir. Quizás llegó el momento de cambiar de línea, quizás llegó el momento de retirarse, quizás llegó el momento de luchar, pelear y mantenerse en pie pensando que vienen tiempos mejores. Yo creo que la honestidad es un concepto muy amplio, y restringirla al solo hecho de no cogernos dinero es frente a nuestros clientes, recomendando aquello que realmente ellos deben recibir. Y para eso la cercanía, para conocer sus verdaderos intereses. En tiempos de COVID, las consultas van vinculadas siempre al fatalismo. Por lo tanto, tenemos nosotros que darle un poco la vuelta a eso para tratar de actuar como los chinos. Ustedes saben que los chinos utilizan la simbología en su lenguaje. Y la palabra crisis está conformada por 2 símbolos chinos. El primero significa riesgo y el segundo es oportunidad. Esta cultura milenaria, tan sabia y que nos enseña tanto, que también nos creó este virus, nos generó este problema, digamos, también tenemos que aprender mucho de ellos, ¿no es cierto? Crisis significa riesgo y oportunidad. Significa que también es la oportunidad de reinventarnos como abogados para poder descubrir a dónde tenemos que dirigirnos en esta nueva etapa de ejercicio profesional. Me encanta mucho un término que utilizan los americanos de pensar afuera de la caja. Significa, pensemos de manera no tradicional. Estemos cercanos a nuestros clientes. Quizás algunos quieren algo que ni siquiera lo imaginamos y busquemos realmente lo que ellos quieren para poder ayudarlos a salir de estos problemas. Activemos la creatividad, conociendo los intereses de nuestros clientes y, bueno, en definitiva, seamos cercanos a ellos. Si queremos trascender como abogados, definamos nuestra misión y los invito para que tengamos claro un ideal de vida para poder alcanzarla. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias por su ponencia, doctor. Ahora, si damos paso a las preguntas. Javier pregunta, doctor Castelblanco, buenos días. En estos momentos de falta de canales de ingreso de documentación en los cabildos, por obvias razones de no atención, los usuarios pueden directamente hacer requerimiento por lo menos a los correos oficiales o de directores para que sean atendidos y procesados, puesto que caso contrario sería afectados derechos del COA. Muy bien, yo creo que es importante que conozcan que existe una resolución administrativa
de la alcaldesa de Guayaquil que establece una suspensión de términos. Por lo tanto, si la solicitud guarda relación con el ejercicio de algún derecho, los términos están suspendidos y por lo tanto no se vería afectado. Si se refiere a un hecho que debe ejecutarse de manera inmediata, existen los canales virtuales por los cuales la municipalidad está recibiendo todos aquellos requerimientos que plantean los ciudadanos. Así que adelante los pueden presentar. Además, en nuestra página web también hay un link en el cual se pueden recibir la mayoría de requerimientos. Ya estamos actuando en línea, por ejemplo, en pago de impuestos. Todos los impuestos se pueden pagar. Las solicitudes, los trámites administrativos en su gran mayoría se pueden iniciar. Lo que se puede avanzar, nosotros estamos realizando procesos de contratación. Todos están en trámite. Los procesos de contratación que existían antes de la emergencia, los procesos de contratación emergentes y los procesos de contratación bajo régimen común, todos están avanzando de manera virtual a través de las resoluciones que se han otorgado para el efecto. Por ejemplo, sabiendo que hay problemas en notaría, existe la posibilidad de certificar documentos a través de funcionarios municipales que han sido designados como fedatarios en virtud de las resoluciones que se han emitido. Por lo tanto, contáctense a través de los correos electrónicos oficiales, contáctense a través de las páginas web para poder gestionar las respuestas adecuadas, ¿no? Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Esperen que creo que el doctor... Si esperamos unos minutos. Esperemos unos minutos hasta que al doctor se le arregle el problema del internet. Tal vez podemos continuar con las preguntas que quedaron pendientes para el doctor Ortiz hasta que el doctor Castelblanco solucione su problema de internet. David, estoy por acá. Ah, ya, ok. Algo pasó, pensaba que el administrador me había despachado. No, a ver. Siguiente pregunta, de Juan Soria. Sobre la devolución del IVA a los GAT por el IVA pagado en los servicios, ¿considera que empresas públicas municipales también tienen derecho a reclamar esta devolución? Esto lo digo tomando en cuenta que aunque el EP municipal es una persona jurídica autónoma, se la constituye con la finalidad de brindar servicios de competencia municipal, por lo que en este derecho del GAT debería trasladarse a su GP. En el proyecto de ley he visto que ya los están incluyendo, así como que ya no sea devuelto, sino directamente retenido. A ver, esa es una discusión que existe hace mucho tiempo precisamente por la violación constitucional del gobierno central, que teniendo la obligación de transferir de manera inmediata esos recursos, demoran a hacerlo. Para que ustedes tengan una idea, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Guayaquil tuvo que ejercer acciones legales para que le puedan pagar la devolución del IVA del año pasado.
y se pagó hasta el mes de diciembre. Significa que nos debían enero, febrero y marzo. Ahora con la emergencia nos han pagado hasta febrero, pero en definitiva siempre tenemos que andar en ese calvario de poder contar con esos recursos que son nuestros. Yo considero que debería existir una ley como una ley que existe para Solca. Solca, en su caso, no tiene que pedir la transferencia de esos recursos, sino que los retiene, los recibe y se los queda directamente para poderlos utilizar dentro de su presupuesto. Entiendo que las reformas han previsto aquello. Ahora bien, en cuanto a las empresas públicas, hay que considerar, y yo creo que también Andrés nos podría ayudar un poco en esto por su experiencia municipal, pero en cuanto a las empresas públicas reciben en muchos casos asignaciones municipales. Por lo tanto, o se desvinculan totalmente de las asignaciones municipales, o en el caso en el que manejan sus propios presupuestos y son autosustentables, pensaría que sí tendrían derecho a ese 15%, o siguen recibiendo la ayuda municipal, pero no ese 15% en definitiva. Gracias, doctor. Siguiente pregunta de Franklin Quesada. Doctor Castelblanco, el doctor Ortiz ha explicado el detrimento a las autonomías de los GAT en el caso de que se apruebe el proyecto de ley. ¿Cuál sería su recomendación para el municipio de Guayaquil? ¿La prestación de alguna acción? ¿Derecho a la resistencia? Bueno, tendríamos que ver cómo termina el proyecto para ver qué fases de la autonomía son las que se ven mermadas a través de estas leyes emergentes. Quiero contarles que hubo un antecedente en plena emergencia sanitaria. El Ministerio de Economía y Finanzas dictó ciertas directrices para que sean de aplicación a todos los órganos de la administración pública, definidos como tales los del artículo 225 que hemos revisado. Entre ellos está incluido los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, inmediatamente analizamos la posibilidad de acciones frente a esas directrices que se establecieron como obligatorias. Yo solicité que se pida una aclaración fundamentada a efectos de que se establezca que no era aplicable para los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, en el momento en que nosotros pedimos esa aclaración, el ministro de Economía y Finanzas terminó resolviendo que no eran aplicables para los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso me atrevo a decir que tendríamos que ver cuáles son las normas que violarían la autonomía para pensar en pedir las reformas correspondientes o, en definitiva, la inaplicabilidad por ser contrarios a la Constitución. Recordemos que la Constitución establece que aquellas disposiciones que contrarían la Constitución no pueden ser aplicadas, no son ejecutables, y por lo tanto deberíamos pensar en ciertas acciones vinculadas con esa violación de la autonomía. Andrés también quizás nos podría ayudar con respuesta al respecto. Muchas gracias, Cristian. Súper buena tu posición, clarísima. A ver, efectivamente, la Constitución dice que los actos contrarios a la Constitución carecen de eficacia jurídica. Por lo tanto, sin duda, cualquier norma que atente de forma directa con la autonomía no debería ser posible el cumplimiento por parte de los gobiernos autónomos descentralizados y, por supuesto, del municipio de Guayaquil. Ahora, muchas de las medidas de las políticas fiscales que se quieren implementar van en función de que primero el gobierno actúa, es decir, dicta la política fiscal y tienes que aplicarla. Y si no la aplicas, viene una consecuencia jurídica. Entonces, aquí vienen dos momentos. Para Franklin, que le mando un abrazo, serían dos momentos. Primero, frente a la expedición de la ley, siempre la acción de inconstitucionalidad, definitivamente, porque atenta contra la autonomía municipal. Pero la segunda parte, sin dejar de decir que la primera es importante, o una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, va a ser cuando se dicte la política y el municipio se resista a cumplirla. Yo me olvidé de comentarles que hay una parte de la ley, que ya no alcancé porque me iba a extender mucho más,
y es que hay sanciones, lo cual ya eso ya es el colmo. O sea, hay retención, es decir, si el municipio no cumple con la directriz o con la política fiscal, incluso el gobierno le puede retener valores y no se los transferiría. Entonces es una suerte de, no quisiera emplear la palabra, pero es una posición inaudita de que si tú no cumples la política no te transfieren. Entonces te obligan a cumplirla para que te transfieran. Entonces quizás ahí, nuevamente, ahí sí viene el derecho a la resistencia, claramente, o el no acatamiento, pero el problema es que el no acatamiento conlleva la no transferencia del recurso. Con lo tanto, ahí tienes nuevamente que accionar constitucionalmente, probablemente, para que el recurso te sea transferido como ya ustedes lo hicieron correctamente. Entonces vamos a estar, entonces quizás la solución más viable sería plantear de entrada una acción de inconstitucionalidad de los artículos que se vean que atentan directamente contra la autonomía, porque si no vas a estar cada vez y cuando el municipio de Guayaquil y los 221 municipios teniendo que accionar la justicia constitucional para hacer que te transfieran recursos, lo cual pues yo no creo que ese sea el espíritu del legislador, sin duda alguna, más allá de que por lo menos en la forma en que está escrita sí lo es, y eso es lo lamentable. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de Juan Soria. Ante el estado de excepción, ¿cómo están aplicando la suspensión? ¿Cómo están aplicando la suspensión y prórrogas de plazos en la contratación pública? Esperemos unos minutos que el doctor creo que tiene problemas de nuevo con el internet. ¿Ahí me escuchan? Sí, le repito la pregunta. Sí, no, te la escuché. Ah, perfecto. Te la escuché. Quería referirme a la resolución de suspensión de términos. Les decía que esa suspensión de términos se refiere a trámites administrativos, más no a contratos. Y existe un artículo en esa resolución que hace referencia a que en cada contrato se estará lo que determine cada uno de los administradores de los contratos o fiscalizadores, ya que existe la posibilidad de aplicar la cláusula, de aplicar, mejor dicho, la norma de caso fortuito fuerza mayor para efectos del cumplimiento del plazo y de esa manera evitar caer en multas o terminaciones unilaterales por incumplimiento contractual. Perfecto, creo que no hay más preguntas. Ah, bueno, hay una pregunta para el doctor Ortiz, sí, que quedaron pendientes. Sí, sí, dime. Una más. Ya. Doctor Ortiz, ¿no se podría señalar que el proyecto de ley sea regresivo en cuanto a la progresividad de los derechos e inclusive el aumento de controles para la administración de recursos? Sí, claro. ¿Burocratiza la norma? Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, hay una sentencia paradigmática que dictó la Corte Constitucional el año pasado sobre el juicio que planteó el diario La Hora de Loja respecto al derecho a la información, al derecho de la rectificación que el presidente anterior ejercía de forma poco ortodoxa, porque cuando salía un editorial o una noticia en un periódico, la Secretaría de Comunicación mandaba la respuesta. Ustedes saben que hay el derecho a la réplica, ¿no, verdad? Y ese derecho a la réplica no estaba regulado, pero el presidente de la República mandaba el formato, el tipo de letra, el tipo de espacio, mandaba todo. Entonces el diario La Hora no publicó en el formato y en el texto la réplica, sino que entendió que la réplica tenía un mecanismo de reproducir la noticia, pero no en la forma en que el gobierno lo quería. Eso produjo una acción constitucional que terminó en la Corte, y la Corte Constitucional actual decidió que el Estado como concepto no puede ejercer el derecho a la acción de protección. Es decir, no puede, porque quien vulnera el derecho a las personas es el Estado.
Entonces, mal puede un ciudadano lesionar un derecho cuya cobertura es a favor del ciudadano y no a favor del Estado. Y salvo por honrosas excepciones, el Estado puede activar un mecanismo de garantía constitucional, por ejemplo, a través de la Defensoría del Pueblo, dice la sentencia de la Corte. Es decir, si mañana hay terceras personas naturales que se ven afectadas, bien pudiera el Estado, en cualquiera de sus formas, pero hace hincapié en la Defensoría, el Estado sí pudiera interponer acciones constitucionales frente a la lesión de derechos de terceros. Entonces, cuando me hablas de regresión de derechos es un poco conflictivo porque, si bien es cierto, la autonomía política, administrativa y financiera es una garantía de carácter constitucional y si lo queremos llamar un derecho, va a haber un problema ciertamente en cuanto a una acción de protección que el municipio puede interponer. Quizás en base a esa sentencia que ya es un poco jurisprudencia, me preocupa, pero quizás la acción de inconstitucionalidad pienso que sí es el camino. Cristian ahí me podrá aclarar, me parece que la que ustedes presentaron fue acción de protección, ¿no, verdad? Correcto, sí. Esa es una de las excepciones. Ya, entonces, justamente, a ver, ¿esa acción de protección fue en primera y en segunda instancia o acabó en primera, Cristian? Acabó en primera y está ahora, se sigue tramitando, está en segunda instancia. Ya, bueno, ahí va a haber una jurisprudencia muy interesante porque esa acción va a terminar en la Corte Constitucional y seguramente va a haber una antinomia entre lo resuelto probablemente y lo que resolvió la Corte Constitucional, pero como la Corte sí establece excepciones de cuando el Estado sí puede interponer acciones garantistas, ojalá que la Corte Constitucional ratifique lo decidido en primera instancia, porque claramente eso era pues un atentado, porque esto no era una acción a favor del municipio, sino que son dineros de los ecuatorianos que estaban siendo mal utilizados y retenidos de forma inconstitucional por el gobierno central. Entonces no era claramente una actitud en defensa de derechos económicos de los ciudadanos de Guayaquil. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, es regresivo sin duda de que se lesione y atente contra la autonomía municipal, pero pongo este matiz de que no necesariamente todo se va a poder defender vía acción de protección y quizás habría que esperar, más allá que, si me preguntan a mí, yo la interpusiera, no tengo, definitivamente el municipio no puede dejarse atropellar, pero quizá un buen mecanismo, que ese sí no está prohibido, sería la acción de inconstitucionalidad, porque eso sí está legitimada, cualquier persona natural o jurídica, para interponer la inconstitucionalidad de una norma jurídica, ¿no? Pero la pregunta es válida y muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, creo que terminamos con las preguntas. Antes de concluir, quisiera pedir de favor a todos los presentes si pueden activar su cámara para tomar una foto grupal. Si es que pueden. Esperemos hasta que todos activen sus cámaras. Doctor, usted avisa cuando vaya a tomar la foto. ¿No escucha? ¿A cuál doctor le habla? Si ve a un doctor montón de doctores aquí. Doctor Ortiz, que fue pedido de él tomar la foto. Ya. No, que tomen ustedes, pues me ya, dejan. perfecto. Yo no. Fernando, ¿tú puedes tomar la foto? Yo no puedo ni ver, creo. No nos pidan demasiado, pues ya estar conectado ya es un milagro. Veo algunas caras conocidas ahí, ¿eh? Saludos Sí. para todos. Ya, ahí está la foto. Ya, pues chéverísimo. Muchísimas gracias a todos. Doctor Ortiz, doctor Castelblanco, muchísimas gracias por brindar este tiempo para un conversatorio más del Lex 81. Les agradecemos, excelente ponencia por parte de los dos y muchísimas gracias a todos los que asistieron. Eso sería todo. Muchísimas gracias Abrazos por a la todos. invitación. Un Cuídense fuerte abrazo mucho. a todos. Gracias, Andrés.
Gracias.